Buenas tardes, mi nombre es Rafael Salazar. Soy estudiante de la carrera Ingeniería en Mecatrónica. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación titulada Estructura interna de los materiales, fundamentos atómicos y cristalinos para su análisis en ingeniería. Durante esta exposición analizaremos cómo la estructura de los materiales, desde el nivel atómico hasta su organización cristalina, influyen directamente en propiedades como la resistencia, la conductividad y la dureza. Además, veremos cómo estos conocimientos permiten seleccionar el material más adecuado para diferentes aplicaciones de ingeniería. Antes de comenzar con los conceptos técnicos, revisaremos el objetivo de esta presentación y los temas que abordaremos durante los próximos minutos. El objetivo de esta presentación es comprender cómo la estructura interna de los materiales influye en sus propiedades y, en consecuencia, en su selección para distintas aplicaciones de ingeniería. Para lograrlo, comenzaremos analizando la estructura atómica y los principales modelos que han permitido comprender la organización del átomo. Posteriormente, revisaremos la configuración electrónica y la tabla periódica para entender cómo los electrones determinan la forma de los enlaces químicos. Después estudiaremos las estructuras cristalinas y amorfas, así como los sistemas cristalinos, las redes Bravais y el empaquetamiento atómico. Finalmente veremos algunos ejemplos de cómo estos conceptos se aplican en la selección de materiales para resolver problemas reales de ingeniería. Antes de comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. Cuando observan un objeto metálico, como una llave o una herramienta, ¿creen que sus propiedades dependen únicamente del material del que está hecho o también de cómo están organizados sus átomos? Bien, precisamente esa organización interna será el tema central de esta presentación. Perdón. Con este panorama general, iniciaremos nuestro recorrido desde el nivel más pequeño de la materia, que es el átomo, el cual vamos a comprender su estructura. Es el primer paso para entender el comportamiento de cualquier material. Bueno, es importante responder una pregunta fundamental. ¿Qué entendemos por estructura interna de un material? La estructura interna es la forma en que los átomos se organizan y se unen dentro de un material. Aunque no podemos verla a simple vista, esta organización determina muchas de sus propiedades. Por ejemplo, cuando un ingeniero selecciona un material, no solo considera de qué elemento está compuesto, sino también cómo están acomodados sus átomos y qué tipo de enlaces existen entre ellos. Estos factores influyen directamente en propiedades como la resistencia, la dureza, la conductividad eléctrica y la capacidad de deformarse. En este diagrama podemos observar la relación entre los conceptos que veremos durante la presentación. Todo comienza con el átomo, continúa con los enlaces químicos, después con la estructura interna y finalmente esas características se reflejan en las propiedades del material y en su aplicación en ingeniería. Comprender esta relación nos permitirá entender por qué materiales como el acero, el cobre o el vidrio tienen comportamientos tan diferentes. Si observamos un cable de cobre y un vidrio, ambos están formados por átomos. Entonces, ¿por qué uno conduce la electricidad y el otro no? Bien, la diferencia no depende únicamente de los elementos que la forman, sino de los tipos de enlaces y cómo están organizados sus átomos. Precisamente, esos conceptos son los que vamos a analizar a continuación. Ahora que sabemos que todo el material está formado por átomos, el siguiente paso es conocer cómo está constituido un átomo y cuál es la función de cada una de sus partículas. Esto nos permitirá comprender el origen de los enlaces químicos y de las propiedades de los materiales.
La estructura atómica. Todo material está formado por átomos, que son la unidad más básica de la materia. Aunque son extremadamente pequeños, su estructura determina el comportamiento de los materiales que utilizamos todos los días. Un átomo está compuesto por tres partículas principales. En el centro se encuentra el núcleo, formado por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y determinan el tipo de elemento químico, mientras que los neutrones ayudan a dar estabilidad al núcleo. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones, que poseen carga negativa. Desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, estos son especialmente importantes porque participan en la formación de los enlaces químicos entre los átomos. Gracias a estos enlaces, los átomos pueden unirse para formar materiales con propiedades muy diferentes, como metales, cerámicos o polímeros. Por ello, comprender la estructura del átomo es el primer paso para entender el comportamiento de cualquier material. Para reforzar, vamos a ver un ejemplo. Un cable de cobre conduce la electricidad porque sus electrones pueden moverse con facilidad, mientras que un vidrio, los elementos están mucho más ligados a los átomos, por lo que prácticamente no permiten el paso de la corriente eléctrica. Y aquí surge una pregunta. Si los protones permanecen en el núcleo, ¿cuál creen que es la partícula responsable de que un material pueda conducir la electricidad? Bien, la respuesta a esta pregunta es el electrón. Su capacidad para moverse entre los átomos explica por qué algunos materiales son excelentes conductores y otros funcionan como aislantes. Ahora que conocemos las partes que forman un átomo, surge otra pregunta interesante. ¿Cómo llegaron los científicos a descubrir esta estructura si los átomos no pueden observarse a simple vista? Para responderla, revisaremos la evolución de los principales modelos atómicos. El conocimiento que tenemos actualmente sobre el átomo es el resultado de muchos años de investigación. A lo largo del tiempo, distintos científicos propusieron modelos para explicar su estructura. Todo comenzó con John Dalton, quien consideró que el átomo era una esfera indivisible. Más adelante, J. J. Thomson descubrió el electrón, demostrando que el átomo tenía partículas internas. Posteriormente, Ernest Rutherford propuso que la mayor parte de la masa se concentraba en un núcleo central, mientras que Niels Bohr explicó que los electrones se distribuyen en niveles de energía alrededor del núcleo. Finalmente, el modelo cuántico, que es el que aceptado actualmente, describe el comportamiento de los electrones mediante probabilidades y explica con mayor precisión las propiedades de los materiales. Cada uno de estos modelos representó un avance importante y permitió comprender mejor cómo está constituida la materia. Pregunta: ¿cuál creen que fue el descubrimiento que cambió por completo nuestra comprensión del átomo, el electrón o el núcleo atómico? Bien, ambos descubrimientos fueron fundamentales. Sin embargo, el hallazgo del electrón permitió comprender el átomo no era indivisible y abrió el camino para explicar los enlaces químicos y la conductividad. Más adelante, el descubrimiento del núcleo atómico permitió entender cómo estaba organizada la mayor parte de la masa dentro del átomo. En conjunto, ambos transformaron nuestra visión de la materia. Ahora que conocemos cómo evolucionó el modelo del átomo, la siguiente pregunta es: ¿cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo? Bien, esta distribución, conocida como configuración electrónica, será clave para entender la reactividad de los elementos y la formación de enlaces químicos. Comenzaremos como ¿qué es la configuración electrónica? La definición dice que es la distribución de los electrones alrededor del núcleo en los distintos niveles de energía y orbitales. Esta configuración electrónica determina la posición que ocupa cada elemento dentro de la tabla periódica.
Los elementos no están acomodados al azar, se ordenan según su número atómico y la distribución de sus electrones. Los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen un número similar de electrones de valencia y por ello representan propiedades químicas parecidas. Por ejemplo, los metales alcalinos tienen un solo electrón en su capa externa y tienden a perderlo fácilmente, por lo que son muy reactivos. En cambio, los halógenos necesitan un electrón para completar su última capa, por lo que reaccionan fácilmente con otros elementos. Finalmente, los gases nobles poseen su última capa completa, lo que proporciona una gran estabilidad y baja reactividad. Comprender esta relación es muy importante porque permite anticipar cómo reaccionarán los elementos y qué tipo de enlaces podrían formar. Hasta ahora hemos visto que la configuración electrónica y la posición de un elemento en la tabla periódica permite que su comportamiento químico, pero ¿qué sucede cuando dos elementos de diferentes configuraciones electrónicas interactúan entre sí? La respuesta está en los enlaces atómicos, tema que analizaremos a continuación. En la diapositiva anterior vimos que los electrones de valencia determinan la reactividad de los elementos. Ahora veremos qué sucede cuando esos electrones interactúan con otros átomos. Los átomos tienden a unirse para alcanzar una mayor estabilidad. Esta unión recibe el nombre de enlace atómico. Existen tres tipos principales de enlaces. En el enlace iónico, un átomo transfiere electrones a otro. Este tipo de enlace es común en materiales cerámicos, que suelen ser muy duros, aunque también frágiles. El enlace covalente, los átomos comparten electrones. Un ejemplo es el diamante, conocido por su extraordinaria dureza, y el silicio, que es fundamental para la fabricación de los dispositivos electrónicos. Finalmente, el enlace metálico, los electrones pueden desplazarse libremente entre los átomos. Esta característica explica por qué metales como el cobre y el aluminio son excelentes conductores de la electricidad y pueden deformarse sin romperse fácilmente. Como podemos observar, este tipo de enlace influye directamente en las propiedades y aplicaciones de los materiales. Si tuvieran que elegir un material para fabricar un cable eléctrico, ¿cuál seleccionarían? ¿Una cerámica, un diamante o el cobre y por qué? La mejor opción es el cobre. Gracias a su enlace metálico, los electrones pueden moverse libremente y transportar la corriente eléctrica con gran eficiencia. Hasta ahora, hemos estudiado cómo los átomos se unen mediante distintos tipos de enlaces. Sin embargo, falta conocer otro aspecto fundamental, la forma en que estos átomos se organizan dentro del material. Esa organización da origen a dos grandes grupos, los metales cristalinos y los metales amorfos, que analizaremos a continuación. Ahora bien, ya sabemos cómo se unen los átomos mediante enlaces químicos. Sin embargo, aún falta responder una pregunta. ¿Los átomos siempre se acomodan de la misma manera? La respuesta es no. Dependiendo de su organización, los materiales pueden ser cristalinos o amorfos. Una vez que los átomos se unen mediante enlaces químicos, el siguiente aspecto importante es la forma en que se organizan dentro del material. Cuando los átomos siguen un patrón ordenado y repetitivo, hablamos de un material cristalino. Esta organización permite que sus propiedades sean más uniformes y en muchos casos proporciona mayor resistencia mecánica. La mayoría de los metales utilizados en ingeniería, como el acero, el aluminio y el cobre, poseen estructuras cristalinas. En cambio, cuando los átomos no siguen un orden definido, se forman materiales amorfos. Un ejemplo muy conocido es el vidrio. Aunque también está formado por átomos unidos entre sí, estos no presentan un patrón repetitivo como ocurre en los cristales. Es importante destacar que la diferencia entre un material cristalino y uno amorfo no depende necesariamente de los elementos que lo componen, sino de cómo están organizados sus átomos. Esa organización influye directamente en propiedades como la resistencia, la rigidez y el comportamiento frente a cambios de temperatura.
¿Creen que dos materiales formados por los mismos elementos pueden tener diferentes propiedades si sus átomos están organizados de manera distinta? La respuesta es sí. La organización interna puede modificar significativamente las propiedades del material, incluso cuando la composición química es similar. Ahora que conocemos qué es un material cristalino, surge una nueva pregunta. ¿Todos los cristales tienen la misma forma de organizar sus átomos? La respuesta es no. Existen diferentes formas de acomodamiento, conocido como sistemas cristalinos y redes de Bravais, que analizaremos en la siguiente diapositiva. Bien, existen diferentes formas geométricas en las que los átomos pueden organizarse, y esa organización influye en las propiedades del material. En la diapositiva anterior vimos que los materiales cristalinos presentan un patrón ordenado. Sin embargo, ese orden no siempre es igual. Dependiendo de cómo se acomoden los átomos, los materiales pueden formar diferentes sistemas cristalinos, que representan la geometría básica en su estructura. En total existen 7 sistemas cristalinos, como el cúbico, el hexagonal y el tetragonal, entre otros. A partir de estos sistemas se desarrollan las 14 redes de Bravais, que describen con mayor detalle las posibles distribuciones de los átomos dentro de una red cristalina. Aunque no es necesariamente memorizar cada una de estas redes, es importante comprender que la forma en que se organizan los átomos influyen directamente en propiedades como la resistencia, la densidad y el comportamiento mecánico del material. Este conocimiento es fundamental en ingeniería, ya que permite seleccionar el material más adecuado según las necesidades de cada aplicación. Pregunta: ¿creen que cambiar únicamente la forma en que se acomodan los átomos podría modificar la resistencia de un material, aunque siga siendo el mismo elemento químico? La respuesta es sí. La estructura cristalina tiene una influencia directa en el comportamiento mecánico del material, por eso es un aspecto tan importante en la ingeniería. Ahora que conocemos diferentes formas en las que se pueden organizar los cristales, veremos 3 estructuras que tienen una enorme importancia en la industria: el empaquetamiento BCC, FCC y HCP. Estas estructuras están presentes en muchos de los metales utilizados en la fabricación de vehículos, maquinaria y componentes industriales. Una vez que conocemos los sistemas cristalinos, podemos analizar cómo se acomodan realmente los átomos en muchos metales de uso industrial. Existen 3 estructuras de empaquetamiento muy importantes. La primera, la BCC o cúbica, centrada en el cuerpo, donde los átomos presentan un empaquetamiento menos compacto. Esto hace que materiales como el hierro tengan una alta resistencia, aunque sean menos dúctiles. La segunda estructura, que es la FCC o cúbica, centrada en las caras, en este caso los átomos están más compactos y existen más planos por donde se puedan deslizar. Por ello, metales como el cobre y el aluminio son muy dúctiles y fáciles de conformar, además de ser excelentes conductores. Finalmente, encontramos la estructura HCP o hexagonal compacta. Su empaquetamiento es muy diferente, lo que proporciona una elevada resistencia. Sin embargo, presenta menos posibilidades de deformación, como ocurre con el titanio y el magnesio. En resumen, aunque dos materiales sean metálicos, la forma en que sus átomos están acomodados influye directamente en propiedades como la resistencia, la ductilidad y el comportamiento durante los procesos de fabricación. Hasta ahora hemos visto cómo se organizan los átomos dentro de un cristal. Sin embargo, entre ellos existen pequeños espacios, llamados huecos intersticiales. Estos espacios son importantes porque pueden ser ocupados por átomos de menor tamaño, modificando las propiedades del material sin cambiar completamente su estructura cristalina. Un ejemplo muy conocido es el acero. El hierro posee una estructura cristalina con huecos intersticiales donde pueden alojarse átomos de carbono.
Aunque el carbono representa una pequeña proporción del material, su presencia incrementa considerablemente la dureza y la resistencia mecánica del acero, en comparación con el hierro puro. En este ejemplo se demuestra que pequeñas modificaciones a nivel atómico pueden reproducir cambios muy importantes dentro del comportamiento de los materiales, razón por la cual el estudio de la estructura interna resulta fundamental para la ingeniería. Ya hemos analizado principalmente materiales metálicos y sus estructuras cristalinas. Sin embargo, la ingeniería también utiliza una gran variedad de materiales no metálicos, como cerámicos, polímeros y vidrios, cuyas estructuras internas y propiedades son diferentes. A continuación, conoceremos sus principales características. Hemos analizado principalmente materiales metálicos. Sin embargo, como lo mencionaba, en la ingeniería también se emplean materiales no metálicos, cada uno con propiedades específicas que los hacen adecuados para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, los cerámicos destacan por su gran dureza y resistencia a altas temperaturas, aunque suelen ser frágiles frente a impactos, por ello, utilizan en herramientas de corte, aisladores eléctricos y recubrimientos. Los polímeros, como los plásticos, son materiales ligeros, flexibles y resistentes a la corrosión, lo que explica su amplio uso en envases, tuberías, componentes automotrices y aislamiento eléctrico. Y el caso de los vidrios, su estructura amorfa les proporciona transparencia y buena resistencia química, por lo que son comunes en ventanas, pantallas y lentes. Finalmente, los materiales compuestos combinan dos o más materiales para obtener mejores propiedades. Un ejemplo es la fibra de carbono reforzada con resina. Se utiliza principalmente en la industria aeroespacial y automotriz por su excelente relación entre resistencia y peso. Como podemos observar, la elección del material depende de las propiedades que requiere cada aplicación. Por ejemplo, un automóvil encontramos todos estos materiales trabajando juntos: acero en la estructura, polímeros en el tablero y defensas, vidrio en el parabrisas y materiales compuestos en algunos modelos deportivos o eléctricos. Cada uno cumple una función específica gracias a sus propiedades. A lo largo de esta presentación hemos visto cómo la estructura interna, los enlaces y la organización de los átomos influyen en las propiedades de los materiales. Para finalizar, analizaremos cómo todos estos conocimientos se aplican en la selección de materiales para resolver problemas reales de ingeniería. Después de analizar la estructura atómica, los enlaces y las estructuras cristalinas, podemos comprender por qué la selección de materiales es una parte fundamental de la ingeniería. Un ingeniero no solamente busca material resistente, sino debe contar con el equilibrio adecuado en diferentes propiedades, como peso, costo, resistencia mecánica, temperatura de operación y comportamiento eléctrico. Por ejemplo, en la industria automotriz encontramos una combinación de diferentes materiales. El acero se utiliza en zonas donde se requiere alta resistencia y seguridad estructural. El aluminio se emplea cuando se busca reducir peso sin perder resistencia. El cobre es seleccionado para sistemas eléctricos debido a su excelente conductividad, mientras que polímeros permiten fabricar componentes ligeros y resistentes a la corrosión. En aplicaciones más avanzadas también se utilizan materiales compuestos, como la fibra de carbono, donde se busca una alta resistencia con un peso reducido. Todos estos ejemplos tienen un punto en común: las propiedades del material están directamente relacionadas con su estructura interna. Pregunta: si tuvieran que diseñar un automóvil más eficiente, ¿utilizarían solo un material para todo el vehículo o combinarían diferentes materiales? La solución es combinar materiales. Cada uno aporta una propiedad diferente y permite obtener mejores resultados en seguridad, eficiencia y desempeño. Después de analizar cómo la estructura interna de los materiales influye en sus aplicaciones, podemos concluir que conocer el comportamiento de los átomos y su organización
no solamente es un conocimiento teórico, sino una herramienta fundamental para diseñar soluciones de ingeniería más eficientes. Como conclusión, podemos decir que las propiedades de un material no aparecen de manera independiente, sino que son consecuencia directa de su estructura interna, desde la estructura del átomo, la distribución de los electrones y el tipo de enlace químico, hasta la forma en que los átomos se organizan dentro de una estructura cristalina o amorfa. Cada nivel influye en el comportamiento final del material. Comprender esta relación es fundamental en ingeniería porque permite seleccionar el material adecuado para cada aplicación. No todos los materiales deben ser los más resistentes. En algunos casos se requiere bajo peso, conductividad eléctrica, resistencia térmica o facilidad de fabricación. El estudio de la ciencia de materiales permite desarrollar soluciones más eficientes e innovadoras, aprovechando las características internas de cada material para resolver problemas reales de ingeniería. Bien, después de analizar la estructura interna de los materiales, ¿ustedes consideran que las propiedades de un material dependen más de su composición química o de la forma en que están organizados sus átomos? La respuesta es ambas son importantes, pero la organización interna de los átomos tiende a tener un papel más fundamental, ya que pueden modificar completamente las propiedades de un material, incluso cuando su composición química es similar. Finalmente, para la elaboración de esta presentación, se consultaron diferentes fuentes académicas, las cuales se muestran en la siguiente presentación. Con esto doy por concluida la presentación. Agradezco mucho su atención y el tiempo dedicado para escuchar este tema. Espero que la información presentada haya permitido comprender la importancia que tiene la estructura de los materiales y su relación con las propiedades y aplicaciones actuales. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas o comentarios.